Ella aprendió a no llorar, a no temblar, a no suplicar, pero esa noche, esa maldita noche del baile de invierno, el destino decidió destruirla. Estaba de pie, con vino tinto goteando de su rostro, empapando su vestido de seda, manchando las perlas de su abuela. Las risas explotaban a su alrededor como cuchillos. Los susurros la atravesaban sin piedad, y nadie, absolutamente nadie, movió un dedo para defenderla. Ese instante cambiaría para siempre el nombre de una familia y el precio de la dignidad. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para recibir más historias como esta. Antes de comenzar esta historia, dime desde qué país escuchas este canal. A finales del siglo XVIII, en una Europa donde los títulos valían más que las promesas, Elise Beaumont aprendió el significado del silencio. No el silencio de paz, el silencio de la humillación, el silencio que te ahoga desde dentro. Creció entre viñedos de Borgoña, entre libros de filosofía y estrictas convenciones sociales, entre la ilusión de que el deber podía convertirse en amor. Qué ingenua había sido. Su matrimonio con Dorian Lancaster, duque de Ravenshire, había sido celebrado como la unión perfecta. Francia e Inglaterra, poder y prestigio, dos familias consolidando territorios. Pero nadie preguntó qué sentía ella. Nadie preguntó si su corazón estaba preparado para la soledad que vendría. Los primeros meses en Londres fueron una lección de supervivencia. Elise despertaba sola, desayunaba sola, caminaba por los interminables pasillos de la mansión Ravenshire como un fantasma elegante. Dorian siempre tenía compromisos, siempre tenía reuniones, siempre tenía razones para no estar. Y ella, moldeada para obedecer, justificaba cada ausencia. Mentiras que se repetía en silencio mientras moría por dentro. Las damas de la corte la observaban con algo extraño. Compasión disfrazada de cortesía, lástima escondida detrás de sonrisas educadas. Lady Catherine, una duquesa mayor, le había dicho una vez con voz suave pero firme, que debía ser paciente, que los hombres de poder tenían necesidades, que las esposas virtuosas no podían comprender ciertas cosas. Elise había sonreído, había asentido, había guardado ese veneno en su pecho sin entender su verdadero significado. Hasta esa noche, la noche que cambiaría todo. La noche del baile de invierno de Lady Kingswell. Dorian le había dicho que no asistiría, que tenía asuntos urgentes en el Parlamento, que ella podía ir sola si lo deseaba. Pero algo dentro de Elise se reveló por primera vez. Una inquietud inexplicable, un presentimiento que no podía ignorar, una voz interior que le gritaba que fuera. Se vistió con sobriedad y elegancia. Un vestido color marfil con bordados discretos. El collar de perlas que había pertenecido a su abuela. No buscaba llamar la atención. Solo necesitaba aire. Solo necesitaba sentirse humana otra vez. Cuando llegó al salón de Lady Kingswell, el perfume de las flores la golpeó. El brillo de los candelabros, la música suave, las risas ligeras, todo parecía perfecto. Hasta que sus ojos lo encontraron, en el centro del salón, bajo la araña de cristal más grande, donde todos podían ver. Dorian Lancaster, su esposo, el duque de Ravenshire, bailaba con Lady Arabella Harcourt, y no era un baile formal. Sus cuerpos estaban pegados, las manos de él en su cintura con posesión, los labios de ella rozando su oído. Sus miradas se cruzaban con una intimidad que cortaba el aire. Elise sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No podía respirar, no podía moverse, no podía apartar los ojos de esa imagen que se grababa en su alma como hierro candente. Y entonces sucedió. Dorian inclinó su rostro y besó a Lady Arabella. No fue un roce accidental, no fue un gesto de cortesía, fue un beso profundo, apasionado, devorador. Las manos de él enredadas en su cabello, el cuerpo de ella arqueándose hacia él, como si Elise no existiera, como si nunca hubiera existido. El salón no guardó silencio. El salón estalló. Risas discretas, susurros venenosos, miradas de lástima que la atravesaban como flechas. Elise dio un paso hacia adelante, sin pensar, sin planear, solo moviéndose por instinto, y entonces Lady Arabella la vio. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente, y la expresión en el rostro de Arabella cambió. No fue vergüenza, no fue disculpa, fue algo peor, fue triunfo, puro y brillante, y rabia.
Rabia porque Ellis se había atrevido a aparecer, a interrumpir su momento perfecto. Arabella se separó de Dorian. Caminó directamente hacia Ellis. La multitud se abrió como el mar. Todos querían ver. Todos querían presenciar la destrucción. Ellis se quedó inmóvil, atrapada entre la dignidad que le habían enseñado y el instinto de huir. Arabella se detuvo frente a ella. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. «¿Cómo te atreves?» Su voz era baja pero mortal. Ellis se parpadeó confundida. «¿Disculpa? ¿Cómo te atreves a venir aquí? ¿A arruinar esto?» Ellis se sintió que el mundo giraba. Yo solo». Arabella levantó su copa de vino, y sin una palabra más, sin advertencia, la arrojó directamente al rostro de Ellis. El líquido rojo y frío golpeó su piel como una bofetada, empapó su cabello, goteó por su rostro, manchó su vestido marfil, las perlas de su abuela ahora teñidas de carmesí. El salón estalló en gritos ahogados, pero nadie se movió para ayudarla. Arabella se inclinó hacia adelante, sus labios rozando el oído de Ellis, y susurró con veneno puro: «Tú no eres mujer suficiente para él». Las palabras fueron peores que el vino, peores que las risas, peores que todo, porque Ellis supo, en ese momento, que eran ciertas, o al menos, que Dorian lo creía. Miró hacia donde estaba su esposo, esperando que interviniera, que la defendiera, que dijera algo, pero Dorian solo la observaba con indiferencia, como si fuera una molestia menor, un inconveniente en su noche perfecta. No se acercó, no la defendió, no dijo nada, y eso fue peor que la humillación pública. Eso fue la confirmación de que nunca había importado. Ellis se sintió algo caliente corriendo por sus mejillas, lágrimas mezclándose con vino. Su cuerpo comenzó a temblar, no de frío, de algo que no tenía nombre. Dio un paso atrás, luego otro, y otro más, y entonces corrió. No caminó con dignidad, no mantuvo la compostura. Corrió, a través del salón lleno de risas, a través de las columnas de mármol, a través de las puertas doradas. Sus zapatos resonaban contra el suelo. Su respiración era entrecortada. Las lágrimas caían sin control. Detrás de ella, escuchó más risas, risas que la seguirían por el resto de su vida. El cochero la vio llegar corriendo. Su expresión mostró horror, pero no dijo nada. Solo abrió la puerta del carruaje rápidamente. Ellis se lanzó dentro, cerró la puerta con fuerza, y mientras el carruaje se alejaba de la mansión Kingswell, finalmente permitió que el grito saliera, un grito silencioso, ahogado por sus manos, contenido por años de entrenamiento aristocrático. Pero allí, en la oscuridad del carruaje, mientras el vino se secaba en su piel, Ellis Beaumont se rompió, completamente. El viaje de regreso fue el más largo de su existencia. Cada segundo era una tortura. Cada calle la alejaba de la humillación, pero no del dolor. Cuando llegó a la mansión Ravenshire, los sirvientes la vieron descender, vieron el vino, las lágrimas, el vestido arruinado, y bajaron la mirada. Porque todos sabían, todos siempre habían sabido. Ellis subió las escaleras sin mirar a nadie. Sus piernas apenas la sostenían. Entró a su habitación, cerró la puerta con llave, y se miró en el espejo. El vino había manchado su rostro como sangre. Su cabello estaba pegado a su cuello. Las perlas de su abuela estaban arruinadas. Pero lo peor era la mirada en sus propios ojos. Vacía, rota, muerta. Se dejó caer al suelo, con el vestido marfil extendido a su alrededor como un charco. No lloró, ya no le quedaban lágrimas. Solo se quedó allí, respirando, existiendo, preguntándose cómo había llegado a este punto. Las horas pasaron, la noche se hizo más oscura, y en algún momento, mientras la luna brillaba a través de la ventana, algo dentro de Ellis se comenzó a cambiar. No fue instantáneo, no fue dramático, fue una chispa pequeña, una chispa de rabia. No la rabia caliente e impulsiva, sino la rabia fría, calculadora, mortal, la rabia que no grita, la ragia que planea. Se puso de pie lentamente, se quitó el vestido manchado, se lavó el rostro con agua helada, y se miró nuevamente en el espejo. Esta vez vio algo diferente. No vio a la duquesa rota, vio a una mujer que acababa de despertar, y mientras la noche caía sobre Londres, Ellis Beaumont tomó una decisión. Ya no sería la esposa invisible que aceptaba humillaciones, ya no sería la mujer que todos pisoteaban.
Sería algo que Dorian Lancaster y Lady Arabella Harcourt nunca esperarían. Sería su peor pesadilla, porque la dignidad robada puede recuperarse, y ella la recuperaría, sin importar el precio. Ellis no durmió esa noche, no por el dolor, no por la humillación, porque su mente trabajaba, analizando, calculando, planeando. Al amanecer, escuchó a Dorian regresar, sus pasos borrachos por el pasillo, entrando a su propia habitación, no a la de ella, nunca a la de ella. Ellis esperó hasta escuchar sus ronquidos. Luego se vistió con ropa sencilla, no el vestido elegante de una duquesa, un vestido de trabajo, oscuro, discreto. Se recogió el cabello y bajó las escaleras en silencio absoluto. Los sirvientes la miraron con sorpresa, pero nadie preguntó, porque la mirada en sus ojos advertía que no era momento de hablar. Ellis se caminó directamente al estudio privado de Dorian. Su corazón latía con fuerza. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación era de acero. La puerta estaba cerrada, pero Ellis recordaba algo. Meses atrás, había visto a Dorian esconder una llave dentro de un libro que nunca leía, un libro de poesía francesa que ella misma le había regalado. Lo buscó en el estante. Allí estaba, empolvado, olvidado, como ella. Entre las páginas amarillentas, encontró la llave pequeña de bronce. Su mano se cerró alrededor de ella, fría, sólida, real. Abrió la puerta del estudio. El olor a tabaco y brandy la golpeó. El escritorio de caoba dominaba la habitación. Ellis se acercó con pasos silenciosos. Abrió el primer cajón. Documentos financieros, facturas de sastre, correspondencia oficial. Nada relevante. El segundo cajón estaba cerrado con llave. Ellis se insertó la llave de bronce, giró. Clic. El cajón se abrió, y lo que encontró le robó el aliento. Cartas. Decenas de cartas atadas con cinta roja, escritas con letra femenina elegante. Lady Arabella Harcourt. Ellis tomó la primera con dedos que ya no temblaban. Mi querido Dorian, la noche de ayer fue perfecta. Cada momento a tu lado me recuerda por qué este mundo aristocrático vale la pena. Tu esposa francesa sigue siendo tan patética como siempre. Es casi tierno verla intentar ganarse tu atención, como un perrito abandonado buscando migajas de afecto. No te preocupes por ella. Pronto tendremos lo que necesitamos. Las tierras de Alsacia serán nuestras. Y ella nunca lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. Tuya, en cuerpo y alma. Arabella. Ellis leyó la carta 3 veces. Cada palabra era un cuchillo. Pero no lloró. Ya había terminado de llorar. Tomó otra carta. Dorian, el banquero Smith ya tiene los documentos listos. Con tu firma y el sello ducal, las propiedades quedarán registradas como garantía del préstamo. Tu esposa confía demasiado en ti. Jamás revisará los papeles que le pongas frente a sus ojos. Es casi triste lo fácil que es manipularla. Cuando todo esté hecho, tendremos suficiente para saldar tus deudas de juego y comprar la propiedad en Bath que tanto deseo. No puedo esperar para vivir allí, contigo, sin tener que escondernos. Ah, Ellis se sintió que algo dentro de ella se congelaba. No era solo adulterio, era robo, era fraude, era conspiración. Las tierras de Alsacia, esas tierras no eran de Dorian, eran de su familia, de los Beaumont, parte de su dote matrimonial. Tierras que legalmente pertenecían a su patrimonio familiar protegido, tierras que no podían ser vendidas sin su consentimiento notarizado. Siguió buscando. Encontró registros bancarios escondidos en el fondo del cajón. Pagos mensuales a nombre de Lady Arabella, 500 libras cada mes, durante 3 años. Gastos en joyas, vestidos de París, una casa en Bath, todo pagado con dinero que provenía de cuentas conectadas a las propiedades Beaumont. Ellis hizo cálculos mentales rápidos. Más de 18,000 libras, robadas de su patrimonio, para mantener a su amante. La rabia que había comenzado como chispa ahora era un incendio, pero frío, tan frío que quemaba. Copió cada documento con letra minuciosa en un cuaderno que había traído. Registró cada fecha, cada monto, cada transacción sospechosa. No podía llevarse los originales. Dorian lo notaría, pero podía documentar todo. Tardó horas. El sol subía lentamente. Sus dedos se acalambraban, pero no se detuvo, hasta que escuchó pasos en el pasillo. Se congeló. El corazón le latía tan fuerte que pensó que la traicionaría. Pero los pasos pasaron de largo. Un sirviente, nada más. Respiró despacio.
Guardó los documentos exactamente como los había encontrado. Cerró el cajón, guardó la llave en su bolsillo y salió del estudio como un fantasma. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta con llave. Se sentó en la cama y por primera vez desde el baile, sonrió. No una sonrisa de felicidad, una sonrisa de depredador que acaba de encontrar a su presa, porque Dorian Lancaster acababa de cometer el mayor error de su vida. Había subestimado a la esposa invisible, y eso le costaría absolutamente todo. Los días siguientes fueron una actuación perfecta. Elise se comportó como siempre, sumisa, silenciosa, invisible. Dorian ni siquiera mencionó el baile, ni el vino, ni la humillación pública, como si nada hubiera pasado, como si ella no mereciera ni siquiera una disculpa. Perfecto, porque mientras él la ignoraba, ella investigaba. Cada mañana, cuando Dorian salía, Elise entraba al estudio. Encontró más documentos, deudas de juego en el Club Whites, préstamos con agiotistas, inversiones fraudulentas en compañías inexistentes. Y lo peor de todo, un contrato de préstamo, con el sello ducal, con su propia firma al pie. Una firma que ella nunca había escrito. Una falsificación perfecta. Usando ese documento, Dorian había hipotecado las tierras de Alsacia, sin su consentimiento, sin su conocimiento, las propiedades que habían pertenecido a los Beaumont durante generaciones, el legado que su padre le había confiado, todo hipotecado para pagar las deudas de juego de un hombre que la despreciaba. Elise fotografió mentalmente cada detalle. No podía copiar el documento completo. Era demasiado obvio, pero memorizó cada palabra, cada cifra, cada sello. Una semana después del baile, Elise recibió una visita inesperada. Lady Catherine, la duquesa mayor que le había aconsejado paciencia. Entró a la sala con expresión grave. Se sentó sin esperar invitación. Sé lo que pasó en el baile. Elise no dijo nada, solo esperó. Lo vi todo, y me avergüenzo de mí misma. ¿Por qué? Porque te dije que fueras paciente. Te dije que aceptaras. Y mírate ahora. Estoy bien. No, no lo estás. Y no deberías estarlo. Lady Catherine se inclinó hacia adelante. Vine a decirte algo que debí decirte hace años. Elise la miró con atención. Los hombres como el duque de Ravenshire no cambian. No mejoran. Solo empeoran. Lo sé. Entonces, ¿qué harás? Elise guardó silencio durante largos segundos. ¿Puedo confiar en usted? Lady Catherine asintió con seriedad. Con mi vida. Elise respiró profundamente. Y tomó la decisión más peligrosa de su vida. Voy a destruirlo. Lady Catherine escuchó el plan de Elise en silencio. Cuando terminó, la duquesa mayor sonrió. No una sonrisa gentil, una sonrisa de lobo. Necesitas un abogado. Y no cualquier abogado. Conoce a alguien. Conozco a varios. Pero más importante, necesitas un aliado. Alguien que pueda moverse entre Inglaterra y Francia sin levantar sospechas. ¿Tiene a alguien en mente? Lady Catherine dudó. Su expresión cambió. Hay un hombre. Lucian Hawthorne, conde de Belmontshire. Elise sintió que algo en su pecho se contraía. Ese nombre lo recordaba vagamente. Un baile. Hace años. Un joven con ojos grises que le había preguntado sobre filosofía mientras otros solo hablaban de títulos. ¿Él me ayudaría? Lady Catherine la miró con algo extraño en los ojos. Sí, pero ten cuidado. ¿Por qué? Porque Lucian Hawthorne es un hombre complicado. Tiene sus propios demonios. Y una vez que entre en tu vida, no será fácil sacarlo. Elise levantó la barbilla. No busco fácil, busco efectivo. Lady Catherine asintió. Entonces te daré su dirección. Esa noche, Elise escribió una carta. La reescribió 5 veces. Necesitaba sonar desesperada, pero no débil. Necesitaba pedir ayuda, pero no suplicar. Finalmente quedó así. Lucian, no sé si recuerdas a la joven francesa que te habló de Rousseau hace 10 años. Probablemente no, pero necesito tu ayuda. No puedo explicar más en una carta. Si alguna vez valoraste nuestra conversación, te ruego que vengas a Londres o me permitas visitarte en Belmontshire. Mi vida depende de ello. Elise Beaumont. No usó duquesa de Ravenshire. Ese título le quemaba ahora. Envió la carta con un mensajero privado, no con los sirvientes de Dorian, con un muchacho del pueblo que no sabía leer. Le pagó el triple de lo normal. Y esperó. 3 días después, recibió respuesta. Elise, recuerdo perfectamente esa conversación. Fuiste la única persona en ese maldito baile que me trató como humano. Ven a Belmontshire. Mi casa es tu refugio.
Pero te advierto, si vienes, necesito que seas completamente honesta conmigo. No tolero mentiras, ni siquiera las educadas. Estaré esperándote. L. El tono era brusco, casi hostil, pero había algo allí, una promesa implícita. Ellie se guardó la carta junto a su corazón. Ahora solo necesitaba el momento perfecto para escapar. Ese momento llegó 2 días después. Dorian le informó durante el desayuno que partiría a Bath, por 2 semanas, con negocios urgentes. Ellie sí sabía qué negocios eran. Lady Arabella asintió con sumisión, como siempre. Sí, esposo. Dorian ni siquiera la miró. Solo se fue. Ellie se esperó 1 hora. Luego llamó a Marie, su doncella leal. Nos vamos a Francia. Esta noche. Marie no preguntó por qué. Solo asintió. Prepararé su equipaje. No mucho. Solo lo esencial. Y nadie puede saber. Nadie sabrá, mi señora. Esa noche, mientras la mansión Ravenshire dormía, 2 mujeres vestidas con capas oscuras salieron por la puerta trasera. Subieron a un carruaje sin escudo de armas y desaparecieron en la oscuridad londinense. El viaje fue brutal. Primero el canal, con olas que amenazaban con partir el barco. Luego caminos embarrados a través de Francia. Elise pasó la mayor parte del trayecto vomitando, pero no por el mareo, por los nervios, porque estaba a punto de pedir ayuda a un hombre que apenas conocía. Un hombre que, según Lady Catherine, tenía sus propios demonios. ¿Y si se negaba? ¿Y si le decía a Dorian? ¿Y si la traicionaba? Pero no tenía opción. Ya había cruzado el punto de no retorno. Cuando llegaron a Belmontshire, la propiedad la sorprendió. No era un palacio ostentoso. Era una fortaleza de piedra gris, rodeada de bosques densos, con torres que rozaban el cielo, oscura, imponente, amenazante, como su dueño, aparentemente. El carruaje se detuvo frente a las puertas principales. Un mayordomo mayor salió a recibirlas. Madame Beaumont, el conde la espera. Elise descendió con piernas temblorosas. Marie la siguió en silencio. Entraron al vestíbulo principal. Paredes de piedra, tapices antiguos, armaduras medievales en las esquinas. Todo gritaba poder y peligro. El mayordomo las guió por pasillos largos, hasta una puerta de madera tallada. Tocó 2 veces. Adelante. La voz era grave, áspera, nada como el tono educado de su carta. El mayordomo abrió la puerta, y Elise vio a Lucian Hawthorne por primera vez en 10 años. Había cambiado. Ya no era el joven inquieto que recordaba. Era un hombre de 32 años, alto, más de 6 pies, hombros anchos bajo una camisa de lino blanca, cabello castaño oscuro, demasiado largo, rozando el cuello. Pero fueron sus ojos los que la congelaron, grises, fríos, penetrantes, como acero afilado. La miraba con una intensidad que la hacía sentir desnuda, no de forma lasciva, sino como si pudiera ver directamente a través de todas sus mentiras. Madame Beaumont, su voz era formal, pero había algo debajo, algo que no podía identificar. Conde Hawthorne, gracias por recibirme. Lucian se apartó de la ventana donde había estado de pie. Caminó hacia ella con pasos medidos, como depredador. Se detuvo a 3 pies de distancia. La estudió en silencio durante segundos que se sintieron eternos. Luego habló. «Te ves terrible». Elise parpadeó sorprendida. «¿Yo? ¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Elise intentó recordar. «No lo sé». Lucian chasqueó los dedos. El mayordomo apareció instantáneamente. «Trae comida. Y prepara la habitación para Madame Beaumont y su doncella». «Sí, milord». El mayordomo desapareció. Lucian volvió su atención a Elise. «Te daré 1 hora para que comas, te laves y descanses. Luego hablaremos». No una pregunta, una orden. Elise sintió irritación. «Vine aquí a pedir ayuda, no a recibir órdenes». Lucian arqueó una ceja. «Y la recibirás. Después de que comas. No puedo trabajar con alguien que está a punto de desmayarse. No voy a desmayarme». «Tienes ojeras hasta la barbilla. Tu piel está pálida. Y has estado temblando desde que entraste». Elise se dio cuenta de que tenía razón. Su cuerpo estaba al límite. «Está bien». Lucian asintió. 1 hora. Y salió de la habitación sin mirar atrás. Elise se quedó allí, desconcertada. Marie susurró a su lado. «Ese hombre es intenso». Elise exhaló despacio. «Sí, lo es». 1 hora después de comer sopa caliente y pan, después de lavarse la cara con agua fría, Elise se sentía más humana.
Bajó al estudio donde Lucian la esperaba. Él estaba sentado detrás de un escritorio masivo, rodeado de libros y documentos. Levantó la mirada cuando ella entró. Mejor, gracias por la comida. No me agradezcas todavía. Ahora habla. Su tono era cortante. Nada de gentileza aristocrática. Ellis se sentó frente a él y comenzó a contar todo. El matrimonio frío, el baile, el vino en su cara, el beso público, las cartas que había encontrado, los documentos falsificados, el robo de su patrimonio. Lucian escuchó en silencio. Su expresión no cambió, pero sus ojos se volvían más oscuros con cada revelación. Cuando terminó, el silencio llenó la habitación, hasta que Lucian habló. «Muéstrame los documentos». Ellis sacó su cuaderno, las copias de todo lo que había encontrado. Lucian la revisó con atención meticulosa, minuto tras minuto, página tras página. Su mandíbula se tensaba cada vez más. Cuando terminó, cerró el cuaderno con fuerza y dijo algo que Ellis no esperaba. «Voy a destruirlo». No fue una oferta, no fue una pregunta, fue una promesa, pero había algo en su voz, algo demasiado personal, demasiado intenso. «¿Por qué?» Lucian levantó la mirada. «¿Qué? ¿Por qué me ayudarías? Apenas me conoces». Lucian guardó silencio durante largos segundos. Luego se puso de pie. Caminó hacia la ventana, su espalda hacia ella. Cuando habló, su voz era más baja. «Hace 10 años, en ese baile, acababa de enterrar a mi padre. Tenía 19 años. Acababa de heredar un título que no entendía. Estaba rodeado de buitres que querían aprovecharse de mi inexperiencia. Se detuvo. Y tú fuiste la única persona en toda esa noche que me preguntó qué estaba leyendo. Como si importara quién era yo. No qué había heredado». Ellis sintió algo en su pecho. No recordaba haber hecho nada especial. Solo había sido ella misma. Por eso, Lucian giró para mirarla. «Y porque conozco a hombres como Dorian Lancaster. Los he visto destruir a personas buenas durante años. Y estoy cansado de no hacer nada al respecto». Había algo más allí. Algo que no estaba diciendo. Pero Ellis no presionó. «Entonces, ¿me ayudarás?» Lucian asintió. «Pero con condiciones». «¿Cuáles?» 1. Haremos esto a mi manera, sin secretos, sin mentiras, completa honestidad. «De acuerdo». 2. Esto será legal y meticuloso. No busco venganza emocional, busco justicia real. Eso es lo que quiero. 3. Si en algún momento siento que estás usando esto como excusa para huir de decisiones difíciles en lugar de enfrentarlas, me retiro». Ellis frunció el ceño. «No entiendo». Lucian se acercó a ella. Se detuvo justo frente a su silla. La miró desde arriba con esos ojos grises implacables. «Necesito saber que cuando esto termine, cuando hayas ganado tu libertad, no vas a desperdiciarla, que no vas a convertirte en otra víctima amargada que vive en el pasado». Las palabras eran duras, casi crueles, pero Ellis sintió que eran justas. «No lo haré». «¿Promesa?» «Promesa». Lucian extendió su mano. «Entonces tenemos un acuerdo». Ellis se tomó su mano. Era grande, áspera, cálida. Y por primera vez desde el baile, sintió algo parecido a la esperanza, pero también algo más, algo peligroso, algo que no tenía nombre, porque la forma en que Lucian la miraba no era como Dorian. Dorian la miraba como si no existiera. Lucian la miraba como si fuera la única cosa en la habitación, y eso era más aterrador que cualquier tribunal. Los primeros días en Belmontshire fueron extraños. Lucian contrató a los mejores abogados de París, Monsieur Laurent y Monsieur Beauchamp. Hombres serios, con décadas de experiencia, llegaron con baúles llenos de libros legales y comenzaron a revisar cada documento que Ellis había copiado. El trabajo era meticuloso, agotador, interminable. Ellis pasaba horas en el estudio, respondiendo preguntas, recordando detalles, reviviendo humillaciones. Lucian estaba siempre presente, escuchando, tomando notas, haciendo preguntas que nadie más hacía. «¿Dorian sabía que tu firma era diferente en documentos formales?» «Sí, le mostré mi firma legal cuando nos casamos. Entonces sabía exactamente cómo falsificarla». Ellis se asintió, y con cada revelación, veía cómo la mandíbula de Lucian se tensaba más. Una tarde, después de una sesión particularmente brutal con los abogados, Ellis salió a caminar por los jardines. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba no pensar en Dorian por 5 minutos. El jardín de Belmontshire era diferente a los de Londres.
No era formal ni perfectamente podado. Era salvaje. Árboles antiguos, hierba alta, flores silvestres que crecían donde querían. Hermoso de una forma caótica. Estaba tan perdida en sus pensamientos que no escuchó los pasos detrás de ella, hasta que una voz habló. «Vas a resfriarte». Elise se sobresaltó. Lucian estaba a 3 pies de distancia, con un abrigo en sus manos. No me di cuenta de que había salido sin él. Lucian se lo puso sobre los hombros sin pedir permiso. Sus manos rozaron su cuello brevemente. Elise sintió electricidad y se apartó rápidamente. «¿Me seguiste?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque te vi salir con esa mirada». «¿Qué mirada?» «La mirada de alguien que está considerando no regresar». Elise parpadeó. «No iba a...» Lucian la cortó. «Sé cómo se ve esa mirada. Yo la tuve durante años después de la muerte de mi padre». Elise lo miró con nueva curiosidad. «¿De qué murió tu padre?» Lucian guardó silencio durante largo tiempo. Luego habló con voz plana. «Se suicidó». Las palabras cayeron como piedras. Elise sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Lo siento». «No lo sientas. Sucedió hace años». Pero su tono decía lo contrario. Decía que todavía dolía. ¿Por qué lo hizo? Deudas, vergüenza, la presión de mantener un título que había vaciado las arcas familiares. Lucian la miró directamente. «Por eso odio a hombres como tu esposo, porque he visto lo que el egoísmo aristocrático puede hacer, cómo destruye no solo a la persona sino a todos a su alrededor». Elise sintió que algo en su pecho se aflojaba. «Por eso me ayudas». «Parcialmente». «¿Y la otra parte?» Lucian no respondió. Solo la miró con esos ojos grises imposibles de leer, y luego se alejó, dejándola allí, con su abrigo, y 1000 preguntas. Esa noche, durante la cena, la tensión era palpable. Lucian apenas hablaba. Elise intentaba llenar el silencio con conversación trivial, pero cada intento moría en el aire, hasta que finalmente preguntó: «¿Hice algo mal?» Lucian levantó la mirada de su plato. «No». «Entonces, ¿por qué estás actuando así?» «Así como si estuvieras enojado conmigo». Lucian dejó los cubiertos con más fuerza de la necesaria. «No estoy enojado contigo». «¿Entonces qué?» «Estoy enojado conmigo mismo». «¿Por qué?» «Porque esto era más simple cuando solo era un caso legal». Elise sintió su pulso acelerarse. «¿Y ahora?» «Ahora es complicado». «¿Complicado cómo?» Lucian se puso de pie bruscamente. «Elise, no hagas esto». «¿Hacer qué?» «Preguntar cosas cuyas respuestas no estás lista para escuchar. Pruébame». Lucian caminó hacia ella. Se detuvo justo frente a su silla. Se inclinó, apoyando las manos en los brazos de la silla, atrapándola. Su rostro estaba a pulgadas del de ella. «¿Quieres saber por qué estoy enojado?» Elise apenas podía respirar. «Sí, porque cada vez que te veo, tengo que recordarme que todavía estás casada, que viniste aquí por ayuda legal, no por otra cosa, que no tengo derecho a sentir lo que estoy sintiendo». El corazón de Elise latía tan fuerte que pensó que se saldría de su pecho. «¿Y qué estás sintiendo?» Lucian cerró los ojos, como si estuviera en dolor. «No debería decirlo. Dilo de todas formas, que cada vez que ese maldito duque te lastimó, desearía poder destruirlo con mis propias manos. Que cuando veo tus ojos tristes, quiero borrar cada recuerdo doloroso. Que cuando sonríes, es el único momento en que este lugar no se siente como una tumba». Se detuvo. «Y que estoy aterrado de que cuando esto termine, te vayas y lleves esa luz contigo». Elise no podía moverse, no podía hablar, no podía pensar. Lucian se apartó bruscamente. «Perdóname, no debí decir eso», y salió del comedor, dejándola allí, temblando, no de frío, de algo completamente diferente. Elise no durmió esa noche. Las palabras de Lucian giraban en su mente como tormenta. Que cuando sonríes, es el único momento en que este lugar no se siente como una tumba. Se levantó al amanecer. Bajó al comedor esperando encontrarlo vacío. Pero Lucian ya estaba allí, de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano, sin mirarla. «Buenos días». Su voz era formal, distante, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. «Buenos días». El silencio se extendió entre ellos como cristal roto, hasta que Lucian habló sin mirarla. «Los abogados creen que tenemos suficiente evidencia. Es hora de regresar a Londres». Elise sintió pánico. «¿Ya? El caso es sólido. Cada día que esperamos le damos a Dorian más tiempo para ocultar activos». «Tiene razón». Pero Elise no quería regresar. No quería enfrentar Londres. No quería dejar Belmondshire.
No quería dejar a Lucian. El pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Cuándo partimos? Mañana. ¿Vendrás conmigo? Lucian finalmente la miró. Sus ojos eran tormentosos. Sí, pero necesito que entiendas algo. ¿Qué? Cuando lleguemos a Londres, esto será estrictamente profesional. Yo seré tu aliado legal, nada más. Ellis sintió algo parecido al dolor. De acuerdo. No puedo. No puedo estar cerca de ti y mantener la claridad que necesito para este caso. Lo entiendo. ¿De verdad? Lucian dio un paso hacia ella. Porque anoche crucé una línea que no debí cruzar. Y si no establecemos límites ahora, voy a cruzar más. Y eso te pondrá en peligro. ¿Cómo? Dorian buscará cualquier excusa para desacreditarte. Si hay incluso un susurro de impropiedad entre nosotros, usará eso para destruir el caso. Lucian tenía razón. Ellis lo sabía, pero odiaba que tuviera razón. Entonces seremos profesionales. Lucian asintió, pero no se movió. Solo la miraba con una intensidad que quemaba. Ellis, no. ¿No qué? No digas nada más, porque si lo haces, voy a hacer algo estúpido. ¿Cómo qué? Ellis dio un paso hacia él, cerrando la distancia que él había intentado mantener. Como besarte. El aire entre ellos se electrificó. Lucian no se movió, pero su respiración se aceleró. No deberías, lo sé. Esto es una terrible idea, lo sé. Ellis levantó su mano, la colocó sobre su pecho. Sintió su corazón latiendo tan fuerte como el suyo, pero Lucian atrapó su muñeca. Con gentileza pero firmeza. No, no así. ¿Qué? Cuando te bese. Y créeme que lo haré, será cuando seas completamente libre, cuando no haya ninguna sombra de duda, cuando puedas elegirme sin culpa. Y si eso nunca llega, entonces habré esperado por nada. Pero al menos sabré que hice lo correcto. Ellis se sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, porque él tenía razón, porque merecía más que ser el refugio de una mujer rota. Merecía ser elegido libremente. Está bien. Lucian soltó su muñeca lentamente, como si le doliera físicamente. Partimos mañana al amanecer, y salió del comedor antes de que ella pudiera responder. El viaje de regreso a Londres fue tenso. Lucian había alquilado una casa discreta pero respetable, no demasiado cerca de la mansión Ravenshire, pero tampoco demasiado lejos. Cuando llegaron, los abogados ya los esperaban, con documentos, estrategias, planes de ataque. Pasaron días preparándose. Ellis respondía preguntas, firmaba autorizaciones, memorizaba testimonios. Lucian estaba siempre presente, pero distante. Hablaba con ella solo cuando era necesario. La miraba solo cuando creía que ella no notaba, y cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente, apartaba la vista rápidamente. Era tortura. Una noche, una semana después de llegar a Londres, tocaron la puerta. Marie fue a abrir. Regresó con expresión preocupada. «Mi señora, hay un caballero aquí. Dice ser amigo del conde Hawthorne». Ellis frunció el ceño. Lucian no había mencionado ninguna visita. «¿Quién es?» Se presentó como Lord Ashford. Ellis conocía ese nombre. Era un par joven, conocido por su encanto y su reputación con las damas. «Hazlo pasar». Lord Ashford entró con una sonrisa deslumbrante. Era guapo, rubio, con ojos azules brillantes. Todo lo opuesto a Lucian. «Madame Beaumont, es un honor. Lord Ashford, por favor, llámame Thomas. Lucian y yo somos amigos desde la infancia». «¿Lucian está aquí?» «No, fue a reunirse con los abogados. Pero me pidió que pasara a revisar algunos documentos legales contigo». Ellis dudó. Algo no se sentía bien. «¿Qué documentos?» Thomas sonrió con más amplitud. «Relacionados con propiedades compartidas entre Inglaterra y Francia». Lucian pensó que mi experiencia podría ser útil. Tenía sentido. Pero aún así, de acuerdo. Pasaron una hora revisando documentos. Thomas era inteligente, encantador, atento. Hacía preguntas relevantes. Ofrecía sugerencias útiles. Y gradualmente, Ellis se relajó. Hasta que Thomas dijo algo que la congeló. «Sabes, Lucian es un hombre afortunado. Disculpa, tener tu confianza, tu atención. No muchas mujeres lo ven como tú lo ves. No sé de qué hablas». Thomas se inclinó hacia adelante. Su sonrisa se volvió más íntima. «Vamos, Ellis. Se nota en cómo lo miras, en cómo él te mira». Ellis se puso de pie bruscamente. «Creo que deberías irte». Thomas levantó las manos en gesto de paz. «No quise ofenderte, solo estaba haciendo una observación». «Pues tu observación no es bienvenida». Thomas se puso de pie, pero antes de irse, agregó: «Solo ten cuidado.
Lucian es un buen hombre, pero tiene cicatrices profundas, y a veces las personas heridas hieren a otros sin querer. Y salió. Elise se quedó allí, temblando de rabia. ¿Quién demonios se creía ese hombre? Cuando Lucian regresó esa noche, Elise lo confrontó inmediatamente. ¿Por qué enviaste a Lord Ashford? Lucian frunció el ceño. No lo hice. Dijo que lo enviaste, que necesitabas su ayuda con documentos legales. La expresión de Lucian se oscureció. Nunca dije eso. ¿Qué quería? Revisamos algunos papeles. Pero luego, hizo comentarios inapropiados. ¿Qué tipo de comentarios? Sobre ti y yo. Sobre cómo nos miramos. Lucian cerró los ojos. Respiró profundamente. Cuando los abrió estaban llenos de furia fría. Ese maldito... ¿Qué? Thomas no es mi amigo. Es un conocido, y tiene la lengua más suelta de Londres. Ellis sintió pánico. ¿Crees que fue a propósito? Sé que fue a propósito. Alguien lo envió para crear rumores. ¿Dorian? Probablemente. O Arabella. No importa. El daño está hecho. Pero no hicimos nada. No importa. Si Thomas empieza a hablar, la corte tendrá dudas sobre tus motivaciones. Ellis sintió rabia hirviendo. ¿Entonces qué hacemos? Lucian la miró con expresión torturada. ¿Pongo más distancia entre nosotros? No. Ellis. No. No voy a dejar que Dorian controle esto también. Ya controló mi matrimonio, mi vida, mi dignidad. No va a controlar con quién puedo o no puedo hablar. Lucian dio un paso hacia ella. Esto no es sobre control. Es sobre estrategia. ¿Estrategia? ¿O miedo? ¿Miedo de qué? De que si te acercas demasiado, no podrás mantenerte alejado. Lucian la miró con una intensidad que la quemó. Tienes razón. Tengo miedo. Porque cada día que paso contigo, es más difícil recordar por qué necesito mantener distancia. Entonces no la mantengas. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque si arruino este caso por no poder controlarme, nunca me lo perdonaré. Y tú tampoco. Ellis sintió lágrimas de frustración. Te odio. No, no me odias. Tienes razón. No te odio. Y eso es peor. ¿Por qué? Porque sería más fácil si pudiera. Lucian cerró la distancia entre ellos. Levantó su mano. Rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. Solo una vez. Suavemente. Lo sé. Y luego se alejó. Subió las escaleras sin mirar atrás, dejándola allí, con el corazón destrozado y la determinación renovada. Porque si Dorian pensaba que podía intimidarla, que podía manipularla, que podía controlarla, estaba muy equivocado. Iba a destruirlo. Y nada, ni siquiera sus propios sentimientos confusos por Lucian, la detendrían. Elise no durmió esa noche. Las palabras de Lucian giraban en su mente como tormenta. Que cuando sonríes, es el único momento en que este lugar no se siente como una tumba. Se levantó al amanecer. Bajó al comedor esperando encontrarlo vacío. Pero Lucian ya estaba allí, de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano. Sin mirarla. Buenos días. Su voz era formal, distante, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Buenos días. El silencio se extendió entre ellos como cristal roto, hasta que Lucian habló sin mirarla. Los abogados creen que tenemos suficiente evidencia. Es hora de regresar a Londres. Elise sintió pánico. ¿Ya? El caso es sólido. Cada día que esperamos le damos a Dorian más tiempo para ocultar activos. Tiene razón, pero Ellis no quería regresar. No quería enfrentar Londres. No quería dejar Belmont-shire. No quería dejar a Lucian. El pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Cuándo partimos? Mañana. ¿Vendrás conmigo? Lucian finalmente la miró. Sus ojos eran tormentosos. Sí, pero necesito que entiendas algo. Que, cuando lleguemos a Londres, esto será estrictamente profesional. Yo seré tu aliado legal. Nada más. Ellis sintió algo parecido al dolor. De acuerdo. No puedo estar cerca de ti y mantener la claridad que necesito para este caso. Lo entiendo. ¿De verdad? Lucian dio un paso hacia ella. Porque anoche crucé una línea que no debí cruzar. Y si no establecemos límites ahora, voy a cruzar más. Y eso te pondrá en peligro. ¿Cómo? Dorian buscará cualquier excusa para desacreditarte. Si hay incluso un susurro de impropiedad entre nosotros, usará eso para destruir el caso. Lucian tenía razón. Ellis lo sabía. Pero odiaba que tuviera razón. Entonces seremos profesionales. Lucian asintió, pero no se movió. Solo la miraba con una intensidad que quemaba. Elise, no qué. No digas nada más. Porque si lo haces, voy a hacer algo estúpido. ¿Cómo qué?
Elise dio un paso hacia él, cerrando la distancia que él había intentado mantener, como besarte. El aire entre ellos se electrificó. Lucian no se movió, pero su respiración se aceleró. No deberías. Lo sé. Esto es una terrible idea. Lo sé. Elise levantó su mano. La colocó sobre su pecho. Sintió su corazón latiendo tan fuerte como el suyo. Pero Lucian atrapó su muñeca, con gentileza pero firmeza. No, no así. ¿Qué? Cuando te bese, y créeme que lo haré, será cuando seas completamente libre, cuando no haya ninguna sombra de duda, cuando puedas elegirme sin culpa. Y si eso nunca llega, entonces habré esperado por nada, pero al menos sabré que hice lo correcto. Elise sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, porque él tenía razón, porque merecía más que ser el refugio de una mujer rota. Merecía ser elegido libremente. Está bien. Lucian soltó su muñeca lentamente, como si le doliera físicamente. Partimos mañana al amanecer, y salió del comedor antes de que ella pudiera responder. El viaje de regreso a Londres fue tenso. Lucian había alquilado una casa discreta pero respetable, no demasiado cerca de la mansión Ravenshire, pero tampoco demasiado lejos. Cuando llegaron, los abogados ya los esperaban, con documentos, estrategias, planes de ataque. Pasaron días preparándose. Elise respondía preguntas, firmaba autorizaciones, memorizaba testimonios. Lucian estaba siempre presente, pero distante. Hablaba con ella solo cuando era necesario. La miraba solo cuando creía que ella no notaba, y cada vez que sus miradas se cruzaban accidentalmente, apartaba la vista rápidamente. Era tortura. Una noche, una semana después de llegar a Londres, tocaron la puerta. Marie fue a abrir. Regresó con expresión preocupada. «Mi señora, hay un caballero aquí. Dice ser amigo del conde Hawthorne». Elise frunció el ceño. Lucian no había mencionado ninguna visita. «¿Quién es?» Se presentó como Lord Ashford. Elise conocía ese nombre. Era un par joven, conocido por su encanto y su reputación con las damas. «Hazlo pasar». Lord Ashford entró con una sonrisa deslumbrante. Era guapo, rubio, con ojos azules brillantes. Todo lo opuesto a Lucian. «Madame Beaumont, es un honor. Lord Ashford, por favor, llámame Thomas. Lucian y yo somos amigos desde la infancia». «¿Lucian está aquí?» «No, fue a reunirse con los abogados, pero me pidió que pasara a revisar algunos documentos legales contigo». Elise dudó. Algo no se sentía bien. «¿Qué documentos?» Thomas sonrió con más amplitud. «Relacionados con propiedades compartidas entre Inglaterra y Francia». Lucian pensó que mi experiencia podría ser útil. Tenía sentido. Pero aún así, de acuerdo. Pasaron una hora revisando documentos. Thomas era inteligente, encantador, atento. Hacía preguntas relevantes, ofrecía sugerencias útiles. Y gradualmente, Elise se relajó, hasta que Thomas dijo algo que la congeló. «Sabes, Lucian es un hombre afortunado. Disculpa, tener tu confianza, tu atención. No muchas mujeres lo ven como tú lo ves. No sé de qué hablas». Thomas se inclinó hacia adelante. Su sonrisa se volvió más íntima. «Vamos, Elise. Se nota en cómo lo miras, en cómo él te mira». Elise se puso de pie bruscamente. «Creo que deberías irte». Thomas levantó las manos en gesto de paz. «No quise ofenderte. Solo estaba haciendo una observación, pues tu observación no es bienvenida». Thomas se puso de pie, pero antes de irse, agregó: «Solo ten cuidado. Lucian es un buen hombre, pero tiene cicatrices profundas, y a veces las personas heridas hieren a otros sin querer». Y salió. Elise se quedó allí, temblando de rabia. ¿Quién demonios se creía ese hombre? Cuando Lucian regresó esa noche, Elise lo confrontó inmediatamente. «¿Por qué enviaste a Lord Ashford?» Lucian frunció el ceño. «No lo hice». Dijo que lo enviaste, que necesitabas su ayuda con documentos legales. La expresión de Lucian se oscureció. «Nunca dije eso». «¿Qué quería?» «Revisamos algunos papeles». Pero luego, hizo comentarios inapropiados. «¿Qué tipo de comentarios?» «Sobre ti y yo. Sobre cómo nos miramos». Lucian cerró los ojos. Respiró profundamente. Cuando los abrió, estaban llenos de furia fría. «Ese maldito...» «¿Qué?» «Thomas no es mi amigo. Es un conocido, y tiene la lengua más suelta de Londres». Elise sintió pánico. «¿Crees que fue a propósito?» «Sé que fue a propósito. Alguien lo envió para crear rumores». «¿Dorian?» «Probablemente. O Arabella. No importa. El daño está hecho. Pero no hicimos nada. No importa».
Si Thomas empieza a hablar, la corte tendrá dudas sobre tus motivaciones. Ellis sintió rabia hirviendo. ¿Entonces qué hacemos? Lucian la miró con expresión torturada. Pongo más distancia entre nosotros. No, Ellis. No. No voy a dejar que Dorian controle esto también. Ya controló mi matrimonio, mi vida, mi dignidad. No va a controlar con quién puedo o no puedo hablar. Lucian dio un paso hacia ella. Esto no es sobre control. Es sobre estrategia. ¿Estrategia o miedo? ¿Miedo de qué? De que si te acercas demasiado, no podrás mantenerte alejado. Lucian la miró con una intensidad que la quemó. Tienes razón. Tengo miedo. Porque cada día que paso contigo, es más difícil recordar por qué necesito mantener distancia. Entonces no la mantengas. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque si arruino este caso por no poder controlarme, nunca me lo perdonaré. Y tú tampoco. Ellis se sintió lágrimas de frustración. Te odio. No, no me odias. Tienes razón. No te odio. Y eso es peor. ¿Por qué? Porque sería más fácil si pudiera. Lucian cerró la distancia entre ellos. Levantó su mano. Rozó su mejilla con el dorso de sus dedos. Solo una vez. Suavemente. Lo sé. Y luego se alejó. Subió las escaleras sin mirar atrás, dejándola allí, con el corazón destrozado y la determinación renovada. Porque si Dorian pensaba que podía intimidarla, que podía manipularla, que podía controlarla, estaba muy equivocado. Iba a destruirlo. Y nada, ni siquiera sus propios sentimientos confusos por Lucian, la detendrían. Si esta historia tocó tu corazón, tu like nos ayuda a seguir creando contenido. Los días antes del juicio fueron un infierno diferente. Los rumores comenzaron a circular, susurros en salones de té, comentarios velados en clubes aristocráticos. La duquesa de Ravenshire y el conde de Belmontshire, viviendo bajo el mismo techo en Francia, viajando juntos a Londres, demasiado cercanos para ser apropiado. Monsieur Laurent advirtió sobre el peligro. Madame, estos rumores pueden destruir la credibilidad del caso. Ellis apretó los puños. No hay nada inapropiado entre el conde Hawthorne y yo. No necesita haberlo. Solo necesita parecer que lo hay. Lucian intervino con voz tensa. Entonces yo me retiro del caso. No. Ellis se lo dijo con más fuerza de la que pretendía. Todos la miraron. No. Te necesito. Necesitamos tu conocimiento legal. Tu experiencia entre Francia e Inglaterra. Lucian la miró con expresión indescifrable. Hay otros abogados. Ninguno que conozca mi caso como tú. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Monsieur Laurent carraspeó. Hay una solución. Lucian puede permanecer como asesor legal, pero debe evitar aparecer públicamente con Madame Beaumont hasta después del juicio. Lucian asintió inmediatamente. De acuerdo. Ellis sintió algo en su pecho comprimirse, pero también asintió. De acuerdo. Esa noche, Ellis no pudo dormir. Bajó a la cocina por agua y encontró a Lucian allí, de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad. No la escuchó entrar, o fingió no escucharla. No puedes dormir tampoco. No era una pregunta. Lucian giró la cabeza ligeramente. No. Elise se acercó despacio. Se detuvo a su lado, ambos mirando la noche londinense. Lamento haberte metido en esto. No lo lamentes. Pero tu reputación, mi reputación sobrevivirá. La tuya también. Si ganamos, y si perdemos, no vamos a perder. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque la evidencia es irrefutable, y porque tú eres más fuerte de lo que Dorian jamás será. Ellis sintió lágrimas amenazando. No me siento fuerte. Lucian finalmente la miró. La fuerza no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Eso me dijiste antes, porque es verdad. El silencio se extendió entre ellos, cómodo, cálido, hasta que Lucian habló de nuevo. Cuando esto termine, no termines esa frase. ¿Por qué no? Porque si empiezas a hablar de cuando esto termine, voy a preguntarte cosas que no deberías responder todavía. ¿Cómo qué? Como si hay alguna posibilidad de que nosotros, Ellis. Su nombre sonaba diferente en sus labios, como oración, como advertencia. No digas nada, solo, quédate aquí conmigo, solo por esta noche. Lucian no respondió, pero se quedó, de pie a su lado, en silencio, hasta que el amanecer tiñó el cielo de dorado. Y cuando la luz llegó, ambos supieron que el momento había terminado. Lucian se alejó sin decir palabra, pero antes de salir, se detuvo. Pase lo que pase en ese tribunal, quiero que sepas algo. ¿Qué? Que te he visto, realmente visto,
No como duquesa, no como víctima, como la mujer que eres, y esa mujer es extraordinaria. Y se fue, dejándola con el corazón acelerado, y la determinación más fuerte que nunca. Los días siguientes fueron un torbellino. Revisión final de documentos, preparación de testimonios, estrategia de presentación. Élise apenas veía a Lucien, solo en reuniones formales, rodeados de abogados. Él mantenía distancia. Profesional. Correcto. Pero sus ojos la seguían cuando creía que ella no notaba. Y cada vez que se cruzaban, había fuego. 3 días antes del juicio, Élise recibió una carta. Reconoció la letra inmediatamente. Dorian. La abrió con manos temblorosas. Querida esposa, he escuchado rumores interesantes sobre tus actividades recientes. Parece que has encontrado consuelo en brazos del conde de Belmontshire. No te culpo. Después de todo, una mujer como tú necesita un hombre que la controle. Retira esta ridícula demanda y regresa a tu lugar. O me aseguraré de que toda Inglaterra sepa exactamente qué tipo de mujer eres. Tu esposo, Dorian Ellis, leyó la carta 3 veces. Luego hizo algo que la sorprendió. Se rió. No una risa histérica. Una risa genuina de incredulidad. Marie entró corriendo. «Mi señora, mira esto». Marie leyó la carta con expresión cada vez más furiosa. «Qué hombre tan despreciable, lo sé. Y acaba de cometer su mayor error. ¿Qué quiere decir? Esta carta es evidencia de intimidación. Los abogados van a adorarla». Élise llevó la carta directamente a Monsieur Laurent. Su expresión al leerla fue de satisfacción depredadora. «Esto es admisión de que no tiene defensa real. Está recurriendo a amenazas. Podemos usarla en el juicio». «Absolutamente». Élise sintió victoria por primera vez, pero esa noche recibió otra visita inesperada. Lady Arabella Harcourt llegó encapuchada, escoltada por un sirviente nervioso. Pidió hablar con Élise en privado. Los abogados aconsejaron rechazo, pero Élise aceptó, con Lucien presente como testigo. Arabella entró a la sala como reina destronada. Su belleza seguía allí, pero había algo roto en sus ojos, algo desesperado. Se sentó sin invitación. «Vine a hacer un trato». Élise cruzó los brazos. «No hago tratos con ladronas». Arabella Flinch. «Retira la demanda. Y yo desapareceré. Dorian nunca volverá a saber de mí». «¿Por qué haría eso? Porque si esto va a juicio, todo saldrá a la luz. Y hay cosas que ni siquiera tú sabes». «¿Cómo qué?». Arabella miró a Lucien nerviosamente. Él permanecía de pie junto a la puerta, inmóvil, amenazante. «Habla, o vete». Arabella respiró profundamente. «Dorian no solo te robó, planea matarte». El silencio que siguió fue absoluto. Élise sintió que el suelo se movía. «¿Qué dijiste?» «Tiene un plan. Si pierde el juicio, te culpará de todo. Y hay personas que él ha contratado para asegurarse de que no vivas lo suficiente para disfrutar tu victoria». Lucien cruzó la habitación en 3 pasos. Agarró a Arabella del brazo. «Si esto es una mentira, no es mentira». Arabella sacó un papel arrugado de su bolso. Lo arrojó sobre la mesa. «Lean eso». Élise lo abrió con manos temblorosas. Era una carta. De Dorian a un hombre llamado Señor Black, ofreciendo 1000 libras por resolver el problema de la duquesa francesa. Permanentemente, Élise sintió que no podía respirar. Cuando, hace 2 semanas, encontré esta carta en su escritorio en Bath. «¿Por qué nos la traes ahora?» «Porque yo no firmé para asesinato. Firmé para robo, para fraude, para ser mantenida, pero no para ser cómplice de homicidio». Arabella miró a Élise directamente. «¿Y por qué?» «Porque vi lo que te hizo en el baile, y parte de mí disfrutó, pero otra parte se vio a sí misma, degradada, usada, convertida en arma contra otra mujer». Las lágrimas corrían por su rostro. «No espero perdón, solo no quiero tu muerte en mi conciencia». Lucien tomó la carta. La estudió con atención. «Esto es evidencia criminal. Necesitamos llevarlo a las autoridades inmediatamente». Arabella negó con la cabeza. «Si lo hacen, Dorian sabrá que fui yo, y me matará a mí primero. Entonces testifica, oficialmente, con protección». «¿Protección? ¿De quién? ¿De la corona que protege a hombres como él?» Lucien la miró con dureza. «De mí». Arabella parpadeó sorprendida. «¿Tú me protegerías? Si testificas contra Dorian, te mantendré a salvo. Tienes mi palabra». Arabella miró entre Lucien y Élise. Finalmente asintió. «De acuerdo, testificaré». Lucien llamó inmediatamente a los abogados.
Y mientras ellos tomaban la declaración oficial de Arabella, Ellie se salió al jardín. Necesitaba aire. Necesitaba procesar. Dorian había intentado matarla. No era solo humillación. No era solo robo. Era intento de asesinato. Sintió manos en sus hombros. Lucian, estás a salvo. No voy a dejar que te pase nada. ¿Cómo puedes prometerlo? Porque antes de dejarte morir, tendría que pasar sobre mi cadáver primero. No era bravuconada. Era promesa. Ellis se giró entre sus brazos. Lo miró directamente. ¿Por qué haces esto? Ya te lo dije. No, realmente. ¿Por qué arriesgas tanto por mí? Lucian la miró con una intensidad que la quemó. Porque te amo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Ellis sintió que el mundo se detenía. Lucian, sé que no debí decirlo. Sé que es el peor momento. Pero si algo te pasara y nunca lo supiste, nunca me lo perdonaría. Yo también. No. No digas nada ahora. Primero termina esto. Primero sé libre. Luego decide si quieres esto. Ellis tomó su rostro entre sus manos. Ya lo decidí. Y lo besó. No fue gentil. No fue casto. Fue desesperado. Hambriento. Real. Lucian respondió con la misma intensidad, sus brazos alrededor de ella, como si tratara de absorberla. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Ellis, no te arrepientas de esto. No me arrepiento, pero ahora tenemos que ser más cuidadosos que nunca. Lo sé, porque si Dorian sospecha que significas algo para mí, te usará para destruirme. Entonces no le demos esa satisfacción. Lucian sonrió. Primera vez que sonreía realmente. Eres peligrosa. Aprendí de los mejores. Y mientras la noche caía sobre Londres, ambos sabían que la batalla final estaba a punto de comenzar, pero esta vez no estaban solos, y eso hacía toda la diferencia. La mañana del juicio, Londres despertó bajo lluvia gris, como si el cielo mismo supiera lo que vendría. Ellis se vistió con un vestido azul oscuro, sin adornos, sin joyas excesivas, solo dignidad pura. Marie le trenzó el cabello con manos temblorosas. Va a ganar, mi señora. Ellis miró su reflejo. Ya gané. Solo necesito que el tribunal lo confirme. Bajó las escaleras. Lucian la esperaba en el vestíbulo, vestido completamente de negro, como ángel de muerte. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo. Perfecta. Ellis se sintió su estómago revolverse. No de miedo, de anticipación. ¿Lista? Nací lista. Lucian sonrió levemente. Esa es mi mujer. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Mi mujer. Todavía no, pero pronto. El trayecto hacia la corte de Cancillería fue silencioso. Las calles estaban llenas. Decenas de personas reunidas frente al edificio. Nobles curiosos, reporteros, mujeres que habían venido a apoyarla, y en el centro, descendiendo de su carruaje, Dorian Lancaster, con 4 abogados de aspecto severo, y Lady Arabella Harcourt a su lado. Ellis sintió rabia. Arabella les había traicionado. Después de prometer testificar, había vuelto con Dorian. Lucian notó la dirección de su mirada. Su mano encontró la de ella bajo el abrigo. Un apretón breve. No importa. Tenemos suficiente sin ella. ¿Estás seguro? Completamente. Descendieron del carruaje. La multitud estalló en murmullos. Ellis levantó la barbilla y caminó hacia la entrada con Lucian a su lado. Dorian la vio. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y Ellis vio algo que nunca había visto antes en él. Miedo. Bueno, debería tener miedo. Dentro, la sala del tribunal era imponente. Techos altos, vitrales proyectando luz de colores, bancas llenas hasta el último espacio. 3 jueces esperaban en el estrado. Lord Blackwell en el centro, de cabello blanco y mirada penetrante, flanqueado por Lord Pemberton y Lord Ashcroft, todos con expresiones impenetrables. Ellis se sentó en el lado izquierdo, rodeada por Monsieur Laurent y Monsieur Beauchamp. Lucian justo detrás. En la primera fila, su presencia era un ancla. Dorian estaba al lado derecho, con sus 4 abogados, y Arabella sentada entre el público, desafiante. Lord Blackwell golpeó el mazo. El sonido retumbó como trueno. Orden. Este tribunal procederá a revisar el caso de Madame Elise Beaumont Lancaster contra el duque Dorian Lancaster por fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida de bienes protegidos y... Hizo una pausa significativa. Intento de asesinato. La sala estalló. Gritos ahogados, murmullos frenéticos. Dorian se puso de pie de golpe.
Eso es absurdo. Es una acusación sin fundamento. Lord Blackwell lo miró con frialdad. Duque Lancaster, se sentará, o será removido del tribunal. Dorian se sentó lentamente, pero su rostro estaba rojo de furia. Monsieur Laurent se puso de pie. Su voz era clara y firme. Honorables jueces, presentaremos evidencia irrefutable de múltiples crímenes cometidos por el duque de Ravenshire contra el patrimonio, la dignidad y la vida de mi cliente. Durante las siguientes 2 horas, desplegaron todo. Las cartas de Arabella, Monsieur Laurent las leyó en voz alta, cada palabra venenosa, cada insulto dirigido a Élise, cada detalle de la conspiración. Tu esposa francesa sigue siendo tan patética como siempre. Es casi triste lo fácil que es manipularla. Cuando todo esté hecho, tendremos suficiente para vivir juntos. La sala escuchaba en silencio mortal. Élise mantenía la mirada al frente, sin llorar, sin temblar, solo existiendo, pero sentía cada palabra como cuchillo. Lucian, detrás de ella, apretaba el respaldo de su silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Luego vinieron los registros bancarios, 18,000 libras, robadas del patrimonio Beaumont, gastadas en mantener a una amante. Los abogados de Dorian intentaron objetar. Argumentaron que las cuentas estaban conectadas legalmente, que el duque tenía derecho de administrar, pero Monsieur Beauchamp los destruyó. El matrimonio bajo ley francesa requiere consentimiento para transacciones mayores a 1,000 libras. Aquí tenemos 18 transacciones que exceden ese monto, sin una sola firma de consentimiento. ¿Y la firma en el contrato de préstamo? Beauchamp colocó 2 documentos lado a lado. Uno era el contrato falsificado. El otro era un documento oficial firmado por Élise años atrás. Las firmas eran idénticas, demasiado idénticas. Un experto en caligrafía confirmó falsificación. La sala estalló nuevamente en murmullos. Dorian permanecía inmóvil, pero Élise veía cómo sus manos temblaban. Luego llegó el turno del banquero Smith. Subió al estrado con rostro pálido como la muerte. Juró decir la verdad, y habló. El duque me presionó para procesar los documentos rápidamente. Me dijo que era urgente, que su esposa había dado consentimiento verbal pero que no tenía tiempo para formalidades. ¿Verificó usted esa afirmación? No. Confié en la palabra del duque. ¿Por qué? Porque era el duque de Ravenshire, un par del reino. No cuestionas a hombres así. ¿Pero ahora sabe que mintió? Sí, y me avergüenzo profundamente de mi complicidad. Los jueces tomaron notas con expresiones graves. Luego vinieron las mujeres. Lady Catherine subió primero. Con voz firme, describió la cultura de silencio, cómo las esposas eran entrenadas para aceptar humillaciones, cómo el sistema legal favorecía a maridos sin importar sus crímenes. Otras 3 mujeres testificaron, cada una con historias similares de traición y abuso financiero, estableciendo un patrón que el tribunal no podía ignorar. Cuando llegó el turno de Élise, el silencio era absoluto. Subió al estrado con pasos firmes. Juró decir la verdad. Y cuando Monsieur Laurent le preguntó por qué había tomado la decisión de demandar, habló con voz clara, porque no fue solo adulterio, no fue solo humillación pública, fue robo sistemático del legado que mi familia me confió, fue la destrucción calculada de mi dignidad, y cuando descubrí que planeaba matarme, su voz se quebró ligeramente. Cuando descubrí eso, supe que no estaba enfrentando a un esposo cruel, estaba enfrentando a un criminal. Monsieur Laurent colocó la carta sobre la mesa, la carta de Dorian al señor Black, ofreciendo 1,000 libras por resolver el problema de la duquesa francesa. ¿Puede explicar esto? Es una carta que encontró alguien cercano al duque, ofreciendo dinero por mi asesinato. La sala estalló en caos. Dorian se puso de pie gritando, «¡Eso es una falsificación! ¡Nunca escribí esa carta!» Lord Blackwell golpeó el mazo repetidamente. «Orden. Duque Lancaster, contrólese». Pero Dorian estaba más allá del control. Ella está mintiendo. Es una conspiradora francesa que vino aquí a destruir mi nombre. Lucian se puso de pie. Su voz cortó el caos como cuchillo. Tenemos al señor Black en custodia, listo para testificar que recibió esa carta, con el sello ducal, y que fue contactado personalmente por el duque Lancaster. El silencio que siguió fue absoluto. Dorian se congeló. Su rostro pasó de rojo a blanco. ¿Qué? Lord Blackwell miró a los oficiales de la corte. «Traigan al testigo». Las puertas se abrieron. 2 oficiales escoltaron a un hombre de mediana edad, rostro marcado por cicatrices, ropa oscura, aspecto de criminal profesional. El señor O'Black subió al estrado sin miedo,
como si estuviera acostumbrado a tribunales. Juró decir la verdad, y habló con voz áspera. El duque me contrató hace 3 semanas. Me ofreció 1000 libras para eliminar a su esposa. Dijo que tenía que parecer accidente. ¿Tiene prueba de esto? Tengo la carta, y tengo esto. Sacó algo de su bolsillo. Un anillo con el sello ducal. Me lo dio como adelanto. Dijo que podía venderlo después del trabajo. Dorian se desmoronó. Literalmente. Se dejó caer en su silla, con el rostro entre las manos. Y por primera vez, Ellis lo vio llorar. No lágrimas de arrepentimiento. Lágrimas de hombre que sabe que está destruido. Los abogados de Dorian intentaron un último contraataque. El más joven se puso de pie. Esto es circunstancial. El señor Black es un criminal conocido. Su testimonio no puede considerarse confiable. Monsieur Laurent sonrió. Entonces llamemos a nuestro siguiente testigo. ¿Quién? Lady Arabella Harcourt. La sala estalló nuevamente, porque Arabella estaba sentada del lado de Dorian. Elise miró hacia donde estaba, pero el asiento estaba vacío. Arabella había desaparecido. Las puertas laterales se abrieron, y Arabella entró, pero no como la mujer elegante del inicio. Entró con ropa sencilla, sin joyas, sin maquillaje, con 2 oficiales escoltándola. Dorian la vio y su expresión fue de traición absoluta. ¿Qué estás haciendo? Arabella no lo miró, subió al estrado, juró decir la verdad, y habló. Todo. Cómo Dorian la había manipulado, cómo le había prometido matrimonio después de deshacerse de Elise, cómo había usado su cuerpo y su complicidad para robar, cómo había planeado dejarla sin nada una vez que tuviera el dinero. Y luego dijo algo que congeló la sangre de todos. La noche del baile de invierno, cuando arrojé vino en el rostro de la duquesa, su voz se quebró. Dorian me dijo que lo hiciera. Me dijo que la humillara públicamente, que la rompiera psicológicamente para que fuera más fácil controlarla. Elise sintió que no podía respirar. Había sido orquestado. Todo había sido planeado. Arabella continuó con lágrimas corriendo por su rostro. Me dijo que susurrara esas palabras crueles, que le dijera que no era mujer suficiente, porque quería destruir su autoestima para que nunca lo desafiara. ¿Y por qué testifica ahora? Porque cuando encontré la carta del asesino, me di cuenta de que yo era la siguiente, que una vez que ella muriera, yo sería testigo inconveniente, y él me eliminaría también. Arabella miró a Elise directamente. Lo siento, sé que no merezco perdón, pero al menos puedo decir la verdad. El tribunal estalló en caos total. Lord Blackwell golpeó el mazo repetidamente, pero era inútil. Dorian intentó ponerse de pie. Sus abogados lo sujetaron, pero él gritaba: «Ella está mintiendo, es una puta mentirosa, todo es mentira». Los oficiales se acercaron. «Duque Lancaster, contrólese o será removido. No me toques, soy un par del reino, no puedes tratarme así». Pero los oficiales no se detuvieron. Lo sujetaron por los brazos, mientras él forcejeaba como animal, gritando, escupiendo, perdiendo toda compostura. La sala observaba en silencio horrorizado, viendo cómo el poderoso duque de Ravenshire se desmoronaba completamente, humillado, destruido, exactamente como había intentado destruir a Ellis. Lord Blackwell ordenó un receso de 2 horas, para deliberación. Ellis salió de la sala temblando, no de miedo, de alivio. Lucian la alcanzó en el pasillo, la tomó de los brazos. «¿Estás bien?» Ellis asintió, incapaz de hablar. Lucian la atrajo hacia su pecho, no delante de todos, pero en un rincón discreto. «Ya terminó. ¿Lo viste? Está destruido». Ellis cerró los ojos, y por primera vez en meses, permitió que el alivio la inundara. 2 horas después, el tribunal se reconvocó. Los jueces regresaron con expresiones graves. Lord Blackwell se puso de pie. Después de revisar exhaustivamente la evidencia presentada, este tribunal encuentra que el duque Dorian Lancaster ha cometido los siguientes crímenes: fraude, falsificación de documentos legales, apropiación indebida de bienes protegidos, conspiración para cometer asesinato. La sala estaba en silencio absoluto. Por lo tanto, ordenamos: 1. Separación legal inmediata de bienes entre el duque y la duquesa. 2. Devolución completa de todas las propiedades Beaumont a su estado original, con intereses acumulados. 3. Compensación financiera por daños equivalente a 30.000 libras. 4. El duque Dorian Lancaster queda desposeído de sus derechos de administración patrimonial. Y 5. Lord Blackwell hizo una pausa. El duque Dorian Lancaster será entregado a las autoridades criminales para enfrentar cargos de intento de asesinato.
Si es declarado culpable, enfrentará prisión. Dorian se derrumbó completamente. Cayó de rodillas, sollozando sin control. Los oficiales lo levantaron sin gentileza, lo arrastraron hacia la salida. Y mientras era escoltado, la multitud en la sala comenzó a abuchear, a gritar insultos. El poderoso duque reducido a criminal común, humillado públicamente, destruido totalmente. Ellis lo vio irse sin sentir nada, ni satisfacción, ni victoria, solo, nada, porque él ya no tenía poder sobre ella. Lord Blackwell golpeó el mazo una última vez. Tribunal cerrado, y todo terminó. Monsieur Laurent sonreía ampliamente. Madame, esto es histórico, victoria total. Ellis asintió, aturdida, incapaz de procesar. Lucian apareció a su lado. Vamos, salgamos de aquí. La multitud afuera estaba eufórica. Mujeres aplaudían. Algunos gritaban su nombre. Ellis se caminó entre ellos como en sueño, hasta que subió al carruaje, y las puertas se cerraron. Solo entonces, en la privacidad del carruaje en movimiento, se derrumbó, no en lágrimas, en risa, risa de incredulidad, de liberación, de victoria absoluta. Lucian la observaba con sonrisa. ¿Estás bien? Gané. Realmente gané. Sí, lo hiciste. Ellis lo miró. No, ganamos. Y se lanzó hacia él. Lo besó con toda la pasión contenida de meses. Lucian respondió con igual intensidad, sus brazos alrededor de ella, apretándola contra su pecho, como si nunca fuera a soltarla. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Te amo. Ellis lo dijo primero esta vez, sin duda, sin miedo. Lucian cerró los ojos, como si las palabras fueran dolor y placer al mismo tiempo. Te amo desde hace 10 años, desde ese maldito baile donde me trataste como humano. Ellis se tocó su rostro. Entonces tenemos mucho tiempo que recuperar. Sí, lo tenemos. Y mientras el carruaje los alejaba del tribunal, Elise supo que su vida acababa de comenzar. No como duquesa, no como víctima, como mujer libre. Y eso era todo. 3 días después del juicio, Londres seguía hablando. El escándalo del duque de Ravensshire era el tema de cada salón, cada periódico, cada conversación aristocrática. Dorian había sido formalmente acusado de intento de asesinato. Esperaba juicio criminal en prisión, sin fianza, sin privilegios ducales. Como criminal común, Lady Arabella Harcourt había aceptado un acuerdo. Testimonio completo a cambio de inmunidad parcial. Sería exiliada socialmente, pero evitaría prisión. Elise recibió las noticias con indiferencia. Ya no le importaban. Estaba ocupada con algo más importante, reconstruir su vida. Lucian había sugerido que regresara a Francia inmediatamente, para evitar más escrutinio social, pero Elise se negó. No voy a huir, ya no huyo. Entonces, ¿qué harás? Me quedaré en Londres el tiempo necesario para resolver todos los asuntos legales, y luego decidiré dónde quiero vivir. ¿Y si la sociedad te rechaza? Elise sonrió. Entonces viviré sin su aprobación. Lucian la miró con admiración. ¿Cuándo te volviste tan fuerte? Cuando dejé de necesitar la aprobación de otros para existir. Pero Londres no la rechazó. Al contrario, comenzaron a llegar invitaciones de mujeres que admiraban su valor, de reformadores legales que querían usar su caso como precedente, de escritores que querían documentar su historia. Lady Catherine la visitaba semanalmente, trayendo otras mujeres que necesitaban consejo legal. Elise se encontró convertida en símbolo involuntario. No le gustaba la atención, pero entendía su importancia. Una tarde, recibió una carta inesperada del Parlamento, invitándola a testificar sobre reformas legales para protección de patrimonio matrimonial. ¿Irás? Lucian le preguntó mientras ella leía la carta. Debería. No es obligación, lo sé. Pero si mi experiencia puede ayudar a otras mujeres. Lucian sonrió. Entonces irás. Sí, iré. El día de su testimonio ante el Parlamento, Elise se vistió con elegancia simple. Azul oscuro otra vez. Su color de victoria. Entró al edificio imponente con Lucian a su lado. No como abogado esta vez, como compañero. La sala estaba llena de parlamentarios, hombres mayores, en su mayoría, con expresiones que iban desde curiosidad hasta desprecio abierto. Elise subió al podio sin miedo, y cuando le pidieron que explicara su experiencia, habló con claridad, no con emoción, con hechos.
Describió cómo la ley actual permitía a maridos controlar completamente el patrimonio de sus esposas, cómo no había recurso legal para mujeres cuyas propiedades eran mal administradas, cómo el sistema protegía a criminales con títulos. Algunos parlamentarios la escucharon con atención, otros la interrumpían con preguntas hostiles, diseñadas para desacreditarla. ¿No cree que está exagerando? ¿No podría haber resuelto esto privadamente con su esposo? Elise los miró directamente. ¿Cómo resuelves privadamente con alguien que intenta asesinarte? El silencio fue devastador. Otro parlamentario intentó diferente táctica. ¿No cree que su caso es excepcional? ¿Que la mayoría de los matrimonios aristocráticos funcionan perfectamente? Elise sonrió sin humor. Hablé con las docenas de mujeres que vinieron a mí después del juicio, todas con historias similares. ¿También son excepcionales? El parlamentario no respondió. Al final de su testimonio, Lord Pemberton, uno de los jueces de su caso, habló. Madame Beaumont, su valor ha sido notable, y aunque muchos aquí resistirán el cambio, quiero que sepa que algunos de nosotros escuchamos. No era victoria legislativa inmediata, pero era un comienzo. Cuando salieron del Parlamento, Luciane estaba radiante de orgullo. Fuiste magnífica. Solo fui honesta. Eso es lo que te hace magnífica. Esa noche, celebraron con una cena tranquila. Solo ellos dos, sin abogados, sin testigos, sin casos legales, solo conversación sobre libros, filosofía, el futuro. ¿Qué harás ahora? Lucian le preguntó mientras bebían vino junto a la chimenea. No lo sé. Por primera vez en mi vida, tengo opciones reales. ¿Qué te gustaría hacer? Elise pensó cuidadosamente. Quiero pintar. Quiero viajar. Quiero vivir sin miedo. Hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Qué harás? Lucian la miró con intensidad. Depende de ti. Elise sintió su corazón acelerarse. ¿De mí? Elise, te amo. Eso no cambiará. Pero entiendo si necesitas tiempo. Si necesitas espacio para descubrir quién eres, sin estar definida por relación con nadie. No necesito tiempo. ¿Estás segura? Completamente. Pasé años siendo invisible en un matrimonio. No voy a desperdiciar más tiempo fingiendo no saber lo que quiero. ¿Y qué quieres? A ti. Pero no como salvación. No como refugio. Como compañero. Como igual. Lucian dejó su copa. Se arrodilló frente a su silla. Tomó sus manos entre las suyas. Elise Beaumont, no tengo un anillo. No tengo un plan elaborado. Pero tengo algo más importante. ¿Qué? Absoluta certeza de que quiero pasar el resto de mi vida viéndote florecer, viéndote pintar, viéndote vivir libremente. Y si me permites estar a tu lado mientras lo haces, seré el hombre más afortunado de Europa. No fue una propuesta formal. No hubo mención de matrimonio. Porque ambos entendían que esa palabra estaba manchada. Pero era promesa. Real, honesta, libre. Elise se inclinó hacia adelante. Lo besó suavemente. Sí, sí, sí. A todo. A ti. A nosotros. A esta vida que construiremos juntos. Lucian la atrajo hacia su pecho. La abrazó con fuerza que casi dolía. Pero era dolor bueno. El dolor de sentir demasiado. De estar demasiado viva. Esa noche, por primera vez, Elise durmió en los brazos de alguien que la amaba. No por su título. No por su patrimonio. Por ella, simple y completamente. 2 semanas después, cuando todo parecía perfecto, llegó la noticia. Dorian Lancaster había sido declarado culpable de intento de asesinato, sentenciado a 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. Elise recibió la noticia con expresión neutral. Lucian la observaba cuidadosamente. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Debería sentir algo, ¿no? Victoria. Satisfacción. Algo. No hay forma correcta de sentir. Me siento vacía. Lucian se acercó a ella. Eso es normal. Durante meses, tu vida giró alrededor de destruirlo. Ahora que terminó, hay un vacío. ¿Cómo lo lleno? Viviendo. Realmente viviendo. Elise asintió. Pero esa noche, tuvo pesadillas. Soñó con el baile. Con el vino corriendo por su rostro. Con las risas. Con la humillación. Despertó gritando. Lucian estaba allí inmediatamente, abrazándola, susurrando palabras tranquilizadoras. «Estás a salvo. Ya pasó». Pero Elise temblaba. «¿Por qué todavía tengo miedo? Él está en prisión. No puede lastimarme. El miedo no es racional. Y él te lastimó profundamente. Esas heridas no sanan de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo tomará? No lo sé. Pero estaré aquí mientras lo averiguamos».
Los días siguientes fueron difíciles. Elise descubrió que ganar no borraba el trauma, que la libertad legal no era lo mismo que libertad emocional. Se encontraba evitando ciertos lugares. El salón de té donde había recibido miradas de lástima, la calle donde estaba la mansión Ravenshire. Incluso los colores del vino la hacían estremecerse. Lucian notaba todo, sin decir nada, sin presionarla, solo estando presente. Una tarde, Lady Catherine vino con una sugerencia. Hay una mujer, una doctora francesa que trabaja con trauma emocional, especialmente con mujeres que han sufrido abuso. ¿Me estás diciendo que estoy loca? Por supuesto que no. Te estoy diciendo que estás herida, y que hay ayuda disponible si la quieres. Elise consideró la oferta. Su primer instinto fue rechazarla. Ella era fuerte, había ganado, no necesitaba ayuda, pero entonces recordó algo que Lucian le había dicho. La fuerza no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Tal vez la fuerza también era admitir cuando necesitabas ayuda. De acuerdo, me reuniré con ella. La doctora Rousseau era una mujer de mediana edad, con ojos amables pero penetrantes. No ofrecía compasión barata, ofrecía comprensión. Durante sus sesiones, Elise habló de cosas que nunca había verbalizado. La vergüenza de haber creído las mentiras de Dorian, la culpa de no haber visto las señales, el miedo de que tal vez sí había algo roto en ella que lo había causado. La doctora Rousseau escuchaba sin juzgar, y luego decía cosas que Elise necesitaba escuchar. No fuiste tú quien causó su comportamiento. Él eligió cada acción, cada mentira, cada traición, pero yo debía haber visto, no. Él era experto en manipulación. Esa es su culpa, no la tuya. Entonces, ¿por qué todavía me siento culpable? Porque así funciona el trauma. Busca razones, busca control. Si fue tu culpa, entonces puedes evitar que vuelva a pasar. Pero la verdad es que nunca estuvo bajo tu control. Las palabras fueron liberadoras, lentamente, dolorosamente, pero liberadoras. Elise comenzó a sanar realmente, no solo legalmente, emocionalmente. Comenzó a pintar de nuevo. Esta vez, no paisajes escapistas, sino autorretratos, crudo y honestos, mostrando su dolor, su fuerza, su transformación. Lucian observaba su evolución con admiración silenciosa. Una noche, mientras ella pintaba, él habló. ¿Sabes cuál es mi parte favorita del día? ¿Cuál? Cuando pintas. Porque veo en tu rostro la paz que mereces. Elise dejó el pincel. Se giró hacia él. Gracias. ¿Por qué? Por no intentar arreglarme. Por solo estar aquí mientras me arreglo sola. Lucian sonrió. No necesitas arreglo, solo necesitas tiempo. Pero en medio de esta sanación, algo inesperado sucedió. Elise recibió una carta. De Dorian, desde prisión. Marie la trajo con expresión preocupada. ¿Quiere que la queme, mi señora? Elise miró el sobre durante largo tiempo. No. La leeré. ¿Está segura? Necesito saber qué dice. Con manos temblorosas, abrió la carta. Elise, supongo que estás satisfecha ahora. Me destruiste completamente. Mi nombre, mi libertad, mi vida. Espero que valga la pena. Pero quiero que sepas algo. En algún momento, hace mucho tiempo, realmente pensé que podríamos ser felices juntos, que nuestro matrimonio podría funcionar. Pero tú eras tan francesa, tan idealista, tan débil emocionalmente. Me cansé de tu necesidad constante de afirmación, de tu tristeza interminable, de tu presencia patética. Así que encontré a alguien que me hacía sentir poderoso, alguien que no me necesitaba, que me elegía. ¿Fue cruel? Sí. ¿Lo lamento? No realmente, porque incluso ahora, en prisión, sé que viví más libre que tú, que tomé lo que quise sin disculparme. Tú siempre serás la mujer que necesita permiso para existir, y yo siempre seré el hombre que se atrevió a tomar. Dorian Ellis leyó la carta 2 veces. Esperó sentir rabia, dolor, algo, pero lo que sintió fue pena. Pena por un hombre tan roto que confundía crueldad con fuerza, que confundía manipulación con poder, que nunca entendería que el verdadero valor viene de levantar a otros, no de destruirlos. Lucian entró a la habitación. Vio la carta en sus manos. ¿Dorian? Sí. ¿Qué dice? Básicamente que no se arrepiente, que yo siempre seré débil y él siempre será fuerte. Lucian exhaló despacio. ¿Y cómo te hace sentir eso? Elise pensó cuidadosamente. Triste por él. Porque está en una celda de prisión creyendo que ganó algo, cuando en realidad lo perdió todo. Lucian tomó la carta. ¿Puedo? Elise asintió.
Lucian la leyó con expresión cada vez más oscura. Cuando terminó, caminó directamente a la chimenea y la arrojó al fuego. No merece ni siquiera el espacio que ocupa en tu mente. Elise lo observó mientras el papel se convertía en cenizas. Tienes razón. Lucian se giró hacia ella. ¿Estás bien? Sí. ¿Y sabes qué es lo más extraño? ¿Qué? Que leí esa carta esperando sentirme destruida. Pero en cambio, me di cuenta de algo. ¿Qué cosa? Que él está equivocado. Yo no necesito permiso para existir. No busco afirmación. No soy débil. Elise se puso de pie. Soy la mujer que lo enfrentó, que reunió evidencia, que testificó en el Parlamento, que se reconstruyó a sí misma desde las cenizas. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no de dolor, de fuerza. Y él nunca entenderá que eso es verdadero poder. Lucian cruzó la habitación. La tomó entre sus brazos. Esa es mi mujer. Elise se rió entre lágrimas. Nuestra mujer. Perdón, no soy tuya. Eres mío tanto como yo soy tuya. Somos nuestros. Lucian sonrió ampliamente. Tienes razón. Somos nuestros. Y mientras el fuego consumía las últimas palabras venenosas de Dorian Lancaster, Elise sintió algo que no había sentido en años. Paz completa. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque finalmente había hecho las paces con él, y estaba lista para el futuro. 6 meses después del juicio, Elise tomó una decisión. Dejaría Londres. No por huir, sino porque ya había hecho todo lo que necesitaba hacer allí. Había ganado su libertad. Había sanado sus heridas. Había encontrado su voz. Ahora era tiempo de construir su vida. En sus propios términos, Lucian había sugerido Belmontshire, pero Elise quería algo diferente, algo que fuera completamente suyo. La propiedad de Alsacia, donde había comenzado a sanar por primera vez, donde el aire era limpio y el silencio era paz. ¿Vendrás conmigo?, le preguntó a Lucian una noche. ¿Es una invitación o una orden? Una invitación, pero espero que sea una que no puedas rechazar. Lucian sonrió. Iría contigo al fin del mundo. Entonces es bueno que solo sea Francia. Partieron en la primavera, cuando los árboles florecían, cuando la nieve se derretía en las montañas, cuando todo renacía. El viaje fue completamente diferente a su primer viaje juntos. No había tensión, no había secretos, no había miedo, solo anticipación. Cuando llegaron a la propiedad Beaumont, Elise sintió que volvía a casa, no al lugar donde había nacido, sino al lugar donde había renacido. Pasaron los primeros meses renovando la propiedad. Elise convirtió uno de los salones en estudio de pintura, con ventanas enormes que dejaban entrar luz natural. Lucian estableció una biblioteca personal, con todos los libros que había coleccionado durante años. Trabajaban juntos durante el día, ella pintando, él leyendo y escribiendo correspondencia, compartiendo espacio pero respetando el espacio del otro. Por las tardes, caminaban por los bosques, hablaban de todo y nada, planes futuros, recuerdos pasados, filosofía, vida. Una tarde, mientras caminaban junto al río, Lucian habló. ¿Eres feliz? Elise lo miró sorprendida. ¿Por qué preguntas? Porque nunca te lo había preguntado directamente. Elise se detuvo. Pensó cuidadosamente. Sí, soy feliz. No de la forma perfecta que imaginé cuando era joven, sino de una forma real, complicada, pero genuina. ¿Extrañas algo? Nada que valga la pena tener, ni siquiera el título. Elise se rió, especialmente no el título. Lucian tomó su mano. ¿Y qué hay del matrimonio? La pregunta quedó suspendida en el aire. Elise lo miró directamente. ¿Me estás preguntando si quiero casarme contigo? Tal vez. Su respuesta sorprendió a ambos. No. Lucian parpadeó. No. No de la forma tradicional. No necesito un contrato legal para saber que estamos comprometidos el uno con el otro. Entonces, ¿qué necesitas? Solo esto. Vivir juntos. Amarnos libremente, sin títulos, sin expectativas sociales. Solo nosotros. Lucian sonrió lentamente. Eso suena perfecto. Pero 6 meses después, algo cambió. Elise despertó una mañana con una idea clara. Quiero hacer algo con mi experiencia. ¿Cómo qué? Ayudar a otras mujeres. Crear un refugio. Un lugar donde puedan escapar de matrimonios abusivos. Donde puedan recibir ayuda legal. Donde puedan sanar. Lucian la miró con admiración. Es una idea brillante. ¿Me ayudarás? Siempre. Durante el año siguiente, trabajaron juntos para crear el refugio. Compraron una propiedad cercana. Contrataron personal.
Establecieron contacto con abogados dispuestos a trabajar pro bono. Y lentamente, el refugio comenzó a recibir mujeres, cada una con su propia historia de dolor, cada una buscando lo que Elise había encontrado: libertad. Una tarde, 2 años después del juicio, Elise estaba en su estudio pintando cuando escuchó voces. Una de las mujeres del refugio había llegado con su hija, una niña de 7 años con ojos grandes y asustados. Elise dejó sus pinceles, bajó para conocerlas. La madre era joven, 25 quizás, con moretones ocultos bajo mangas largas, con miedo en cada movimiento, pero también con determinación, igual que Elise había tenido. «Estás a salvo aquí», Elise lo dijo con firmeza. La mujer comenzó a llorar, no de tristeza, de alivio, y Elise supo en ese momento que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada pesadilla, cada momento de dolor, porque había llevado a esto, a poder ofrecer a otra mujer lo que otros le habían ofrecido a ella: esperanza. Esa noche, Lucian la encontró en el jardín, mirando las estrellas. ¿En qué piensas? En que hace 3 años, estaba de pie en un salón con vino goteando de mi rostro, creyendo que mi vida había terminado. Y ahora sé que ese fue el día en que comenzó. Lucian se paró detrás de ella, la rodeó con sus brazos. «Estoy orgulloso de ti». Elise se recostó contra su pecho. «Gracias por esperar, por no presionarme, por simplemente estar. No tenía que agradecer. Era lo único que podía hacer. No, pudiste haberte ido. Pudiste haber decidido que era demasiado rota, demasiado complicada. Pero entonces me habría perdido verte florecer. Y eso habría sido la mayor pérdida de todas». Elise se giró entre sus brazos, lo besó suavemente. «Te amo. Yo también te amo». Y mientras las estrellas brillaban sobre las montañas de Alsacia, Elise Beaumont supo algo con absoluta certeza. No era la duquesa invisible, no era la esposa humillada, no era la víctima rota. Era simplemente Elise, artista, sobreviviente, mujer libre. Y eso era todo lo que necesitaba ser. Años después, cuando contaban la historia de Elise Beaumont, no hablaban del vino. Hablaban de la mujer que se levantó, que demostró que la dignidad no puede ser arrebatada, solo prestada temporalmente, que probó que la libertad no se regala, se conquista, y que el verdadero poder no viene de destruir a otros, sino de reconstruirte a ti misma. No todas las batallas se ganan con gritos, algunas se ganan con evidencia, con paciencia, con valor silencioso que finalmente encuentra su voz. Elise Beaumont nunca volvió a ser invisible, no porque buscara atención, sino porque aprendió que su existencia no requería permiso de nadie. Y cuando una mujer aprende eso, el mundo entero debe tomar nota, porque esas mujeres no se rompen, se transforman, y esa transformación es imparable. Si te gustó esta historia, tu suscripción significa mucho para nosotros. Gracias por quedarte hasta el final.